Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema, bastante clave en la arquitectura de software moderna, algo que vemos mucho en sistemas complejos, el patrón API Gateway. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de esto sobre todo en el contexto de microservicios, ¿no? La idea es entender bien qué es, qué problema viene a resolver, cómo lo hace y, bueno, sus pros y sus contras. Precisamente. Las arquitecturas de microservicios, nos han traído muchas ventajas, ¿no? Como poder desarrollar, desplegar, escalar pedacitos de una aplicación de forma independiente. Pero claro, esta granularidad también trae desafíos. Sobre todo en cómo los clientes, digamos, externos, piensan en una app web, una móvil, otros sistemas, cómo interactúan con todos estos servicios chiquitos y especializados. Y ahí, justo ahí, es donde el API Gateway aparece como una solución, como una estrategia. De acuerdo, perfecto. Empecemos a desarmar esto entonces. Si no tuviéramos este gateway, ¿cuáles serían los problemas concretos? O sea, cuando un cliente intenta hablar directamente con un montón de microservicios. Los desafíos son varios y, la verdad, bastante significativos. Primero, lo más obvio, múltiples puntos de entrada. El cliente, la aplicación que consume los servicios, necesita conocer y manejar las direcciones, los endpoints de un montón de microservicios. Cada uno podría estar en un lugar diferente, lo que, complica muchísimo la configuración y el mantenimiento del lado del cliente. Entiendo, es como tener que guardar en la agenda el teléfono directo de cada departamento de una empresa gigante en lugar de llamar a la centralita, ¿no? Suena frágil. Exacto, es una buena analogía. Y no solo son muchas direcciones, sino que internamente esos microservicios podrían usar diferentes protocolos de comunicación. Quizás uno habla REST, que es lo más común para APIs web, pero otro interno usa gRPC, que es, otra forma de comunicarse, a veces más eficiente para cosas internas. Esto obliga al cliente a poder hablar múltiples idiomas técnicos, y eso, claro, incrementa su complejidad. Vale, múltiples direcciones, múltiples lenguajes técnicos. ¿Y qué pasa con la relación entre el cliente y cómo están organizados los servicios por dentro? Si los equipos cambian algo, ¿le pega al cliente? Directamente, se produce lo que llamamos un alto acoplamiento cliente-servicio. El cliente termina dependiendo demasiado de la estructura interna de los microservicios. Si mañana el equipo decide, por ejemplo, que el servicio de perfil de usuario se parte en dos, uno para datos básicos, otro para preferencias, cualquier cliente que llamaba al servicio original, ¡pum!, se rompe. Queda atado a detalles internos que en realidad no deberían importarle. Es como si tu app dejara de funcionar porque la empresa cambió el nombre de un departamento. No tiene sentido. Y me imagino que una acción que para el usuario es simple, no sé, ver los detalles de su pedido, podría requerir que la app cliente haga un montón de llamadas distintas por detrás. Correcto. Eso genera lo que se llama comunicación verborrágica, o CHARI, como se dice en inglés. Para mostrar una orden completa, la app cliente quizá tiene que pedir primero los datos base de la orden, después los datos del cliente, luego los detalles de cada producto en la orden y tal vez el estado del envío. Son muchas idas y vueltas por la red para una sola acción del usuario. Y eso, afecta la velocidad, la latencia, la eficiencia en general. Además, hay tareas que son comunes a casi todos los servicios, ¿no? Como verificar quién eres o registrar qué está pasando. Sin un punto central, cada servicio tiene que implementar eso. Ese es otro gran desafío. Las preocupaciones transversales o cross-cutting concerns. Funcionalidades como la autenticación, verificar quién eres, la autorización, ver si tienes permiso, el logging, registrar actividad, limitar cuántas veces puedes llamar, rate limiting, o el caché. Todo eso tendría que implementarse en cada microservicio individualmente. Imagínate el esfuerzo duplicado, el código repetido y el riesgo de inconsistencias. Si cambias la lógica de seguridad, tienes que actualizarla en, 20 servicios. Es una locura. Suena una pesadilla de mantenimiento y consistencia, la verdad. Y desde el punto de vista de seguridad, supongo que tener tantas puertas abiertas directamente a Internet tampoco es lo ideal. Para nada. Exponer todos los microservicios directamente a redes externas aumenta muchísimo la superficie de ataque. Cada servicio es un punto vulnerable potencial.
Es mucho, mucho más difícil asegurar 20 puertas que una sola bien vigilada. Entendido el problema. Queda claro el panorama. Complejidad, acoplamiento, ineficiencia, riesgos de seguridad. Entonces, frente a todo esto, ¿qué propone exactamente el patrón API Gateway? ¿Cómo funciona? Bueno, el API Gateway se posiciona como una fachada única, un punto de entrada controlado para todas las solicitudes que vienen de clientes externos. Piensa en él como el conserje y jefe de seguridad de un edificio de oficinas moderno. No vas directamente a la oficina 8B, vas a la recepción y ellos te dirigen o gestionan tu petición. Un intermediario inteligente, entonces. ¿Y qué hace exactamente? ¿Solo redirigir? Su función más básica es actuar como proxy inverso y enrutador. Recibe la solicitud del cliente, por ejemplo, dame los detalles del producto con ID 123, y la dirige, la enruta, al microservicio interno correcto que sabe cómo manejar esa petición. Lo crucial aquí es que el cliente solo habla con el gateway. No necesita saber qué servicio específico responderá ni dónde está. Ajá. Eso de inmediato soluciona el problema de los múltiples puntos de entrada y parece que reduce ese acoplamiento del que hablábamos. El cliente solo necesita conocer una dirección, la del gateway. Exactamente. Y eso nos lleva directo a otra de sus grandes virtudes, la abstracción de la arquitectura interna. El gateway oculta la complejidad, la organización real de los microservicios por detrás. Los clientes interactúan con una interfaz, una API, unificada y, idealmente, más estable que la suma de las interfaces de todos los microservicios. Es toda libertad a los equipos para reorganizar, dividir, fusionar servicios internamente, con un impacto mínimo o nulo en los clientes externos, siempre y cuando la cara que muestra el gateway se mantenga consistente. Vale, entonces el gateway es el único punto de contacto y oculta los detalles internos. Pero antes mencionamos un montón de otros problemas. ¿Qué más hace este conserje? Aquí es donde se pone interesante, ¿verdad? Así es. Más allá del enrutamiento básico, un API Gateway suele asumir varias responsabilidades clave. El enrutamiento de solicitudes sigue siendo central, claro. Decide a dónde va cada petición, basándose en la URL, el método HTTP, GET, POST, cabeceras, etc. Y para saber dónde están los servicios internos, que pueden cambiar de ubicación o escalar dinámicamente, a menudo se apoya en otro patrón llamado descubrimiento de servicios, Service Discovery. Es como una agenda telefónica interna que el gateway consulta. ¿Y qué pasa con esa comunicación verborrágica que mencionaste? ¿Puede ayudar el gateway con eso? Definitivamente. Ahí entra la composición de APIs o agregación. El gateway puede recibir una única solicitud del cliente que en realidad necesita información de varios microservicios. Entonces, el gateway orquesta esas llamadas internas. Llama al servicio A, al B, al C, espera sus respuestas, las combina o las procesa de alguna forma y devuelve una única respuesta consolidada al cliente. Volviendo al ejemplo de la orden, el cliente hace una sola petición al gateway, dame el detalle completo de mi orden, y este se encarga por detrás de hablar con los servicios de órdenes, usuarios, productos y envíos para juntar toda la información, mucho más eficiente para el cliente. Eso suena súper útil, especialmente para apps móviles donde la conexión quizás no es la mejor. Y si los servicios internos usan distintos protocolos, como mencionabas antes, REST y gRPC. El gateway puede actuar como traductor de protocolos. Puede, por ejemplo, recibir una petición en REST sobre HTTP desde el exterior y comunicarse con un servicio interno usando gRPC, o incluso interactuar con sistemas basados en colas de mensajes. Se encarga de esa traducción para que el cliente y el servicio no tengan que hablar necesariamente el mismo idioma técnico. Y supongo que es el lugar perfecto para centralizar todas esas tareas repetitivas, las preocupaciones transversales. Justo ahí está otra de sus grandes ventajas. Se convierte en el punto ideal para implementar lógica común de forma centralizada. Por ejemplo, autenticación y autorización. Puede verificar la identidad del que hace la petición, quizás validando un token JWT, que es como un pasaporte digital estándar, y comprobar si tiene los permisos necesarios para la operación que está pidiendo. Todo esto antes de dejar pasar la solicitud a los servicios internos. Entiendo. ¿Y qué otras tareas comunes puede asumir, aparte de la seguridad? Puede encargarse de la terminación SSL, o sea,
Manejar la encriptación y desencriptación del tráfico seguro HTTPS. Así los servicios internos no tienen que preocuparse por eso. Es un punto natural para el logging y monitoreo centralizado. Registrar qué peticiones entran, a dónde van, cuánto tardan, si hubo errores, todo en un solo lugar. Puede implementar rate limiting, esto es poner límites a cuántas peticiones puede hacer un cliente en un periodo de tiempo, para prevenir abusos o sobrecargas del sistema. Y también puede hacer caché, guardando temporalmente respuestas a peticiones frecuentes para devolverlas más rápido la próxima vez, y así reducir la carga sobre los servicios de fondo. Incluso podría, no sé, adaptar la respuesta para diferentes tipos de clientes. Quizás una versión más ligera para móviles y otra más completa para una aplicación web. Algo así. Sí, eso entra en lo que se podría llamar adaptación de APIs. Aunque el gateway sea un único punto de entrada físico, puede ser lo suficientemente inteligente mediante reglas de enrutamiento, composición, quizás alguna transformación ligera, para exponer variaciones de la API optimizadas para necesidades específicas. Por ejemplo, una API más concisa para el móvil, que necesita menos datos, y otra más detallada para la web, ofreciendo así una experiencia más a medida para cada tipo de cliente. Bien, hemos visto los problemas y cómo el gateway los aborda con todas estas funciones. Si tuviéramos que resumir los grandes beneficios, las ventajas clave de usar este patrón, ¿cuáles serían? Los beneficios se centran, yo diría, en simplificar la interacción y robustecer el sistema. El primero y más evidente es la simplificación del cliente. Las aplicaciones cliente, las que consumen los servicios, interactúan con una única dirección, una API más coherente, más estable, no tienen que lidiar con la complejidad de saber cuántos microservicios hay detrás, dónde están, cómo hablan. Lo que nos lleva directamente al desacoplamiento, ¿verdad? Si el cliente no conoce los detalles internos, los servicios pueden cambiar más libremente por detrás. Exacto. Se reduce drásticamente el acoplamiento entre los clientes externos y la implementación interna. Los equipos de backend tienen mucha más libertad para evolucionar sus servicios, refactorizar, dividir, combinar, siempre y cuando la interfaz que ofrece el gateway se mantenga, digamos, compatible. Esto, al final, acelera el desarrollo y la capacidad de innovar. La seguridad también pareció un punto fuerte, al centralizar todo el control de acceso ahí. Indudablemente, se obtiene una seguridad mejorada. Primero, porque no expones directamente los microservicios, reduces la superficie de ataque. Y segundo, al centralizar la lógica de autenticación, autorización y otras políticas de seguridad en el gateway, es más fácil aplicarlas de forma consistente y también auditarlas. Y esa centralización también aplica a las otras tareas comunes, ¿no? Evitando repetirlas en todos los servicios. Correcto. La centralización de lógica común, logging, rate limiting, caché, etc., evita la duplicación de código y de esfuerzo en cada microservicio. Promueve la consistencia. Todos registran logs de la misma manera, por ejemplo, y simplifica enormemente el mantenimiento. Si quieres cambiar cómo funciona el rate limiting, lo haces en un solo lugar, en el gateway. Mencionaste antes que la composición de APIs podía mejorar la eficiencia de la comunicación. Sí, eso lleva a una optimización de la comunicación. Al poder agregar respuestas de múltiples servicios en una sola interacción con el cliente, se reduce la latencia que percibe ese cliente y se hace un uso más eficiente de la red. Esto es especialmente importante en conexiones móviles, que suelen ser más lentas o inestables. Y finalmente, esa capacidad de adaptar la API para diferentes consumidores. Así es, la flexibilidad en la exposición de APIs. Te permite ofrecer interfaces un poco a medida para diferentes tipos de clientes, sin necesariamente tener que mantener múltiples versiones de los microservicios o construir gateways totalmente separados. Aunque esto último, a veces llamado Backend for Frontend o BFF, es una evolución interesante del patrón que a veces se usa. Todo esto suena muy convincente, casi demasiado bueno para ser verdad. Pero como en todo en ingeniería, me imagino que hay contrapartidas, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas o los riesgos que hay que tener en cuenta al usar un API Gateway? Absolutamente. Introducir un gateway no es gratis, no está exento de desafíos, y hay que ser muy consciente de ellos. El primero, y quizá el más temido, es el riesgo de que se convierta en un potencial cuello de botella, bottleneck. Como todo el tráfico externo pasa por él, si el gateway no está bien diseñado,
bien implementado y sobre todo si no escala adecuadamente cuando hay mucha carga, puede convertirse en el punto lento que limita el rendimiento de toda la aplicación. Tiene todo el sentido. Y si todo el tráfico pasa por ahí, me preocupa qué sucede si esa pieza falla. ¿Se cae todo o no? Los clientes externos pueden perder el acceso a toda la aplicación o a gran parte de ella. Por eso es fundamental, crítico, diseñarlo para alta disponibilidad. Esto implica correr múltiples instancias del gateway detrás de un balanceador de carga, asegurarse de que sea resiliente a fallos internos. La fiabilidad del gateway es clave. Añadir esta pieza también es bueno. Añadir otra pieza al sistema incrementa la complejidad general. Sí, claro. Introduce complejidad adicional. Es un componente más que hay que desarrollar o configurar y gestionar si usas un producto ya hecho, sea comercial o de código abierto. Probar muy bien, desplegar de forma segura, monitorizar constantemente y mantener actualizado. Tiene un coste, tanto de desarrollo como operacional. ¿Y si solo un equipo se encarga del gateway para todos los demás equipos que hacen microservicios? ¿Veo un posible problema de organización ahí, como un atasco? Ese es un riesgo organizacional importante. El riesgo de convertirse en un cuello de botella de desarrollo. Si cada vez que un equipo necesita exponer una nueva funcionalidad o cambiar una existente, requiere una modificación en el gateway, y un solo equipo centralizado gestiona ese gateway, bueno, ese equipo puede volverse un cuello de botella. Puede frenar la agilidad de todos los demás equipos, lo cual va un poco en contra de la autonomía que se busca con los microservicios. A veces esto se mitiga con modelos de gateway compartido o herramientas que permiten a los equipos gestionar sus propias rutas de forma más autónoma. Mencionaste que el gateway puede hacer composición y otras lógicas. ¿Hay peligro de que termine haciendo demasiado trabajo que no le corresponde? ¿Como que se infle mucho? Sí, y es un peligro sutil pero real. El riesgo de lógica excesiva. Existe la tentación de meter demasiada lógica de negocio dentro del gateway, especialmente en la parte de composición o en validaciones complejas. Si el gateway empieza a saber demasiado sobre las reglas de negocio específicas de cada dominio, se corre el riesgo de que se convierta en una especie de monolito de fachada. Se vuelve complejo, difícil de probar, de mantener y de evolucionar. Hay que mantenerlo enfocado en sus tareas principales. Enrutamiento, seguridad, comunicación, no en la lógica de negocio profunda. Y finalmente, operar y desplegar algo tan crítico no debe ser trivial, ¿no? Requiere cuidado. Como Docker, y se gestionan con orquestadores como Kubernetes. Estas herramientas ayudan mucho con el escalado, la resiliencia, las actualizaciones sin caídas, zero downtime, pero requieren experiencia y herramientas adecuadas para hacerlo bien en entornos de producción. Entonces, para recapitular un poco, el API Gateway es como el gran recepcionista, traductor y guardia de seguridad para el mundo exterior de una arquitectura de microservicios. Simplifica enormemente la vida de las aplicaciones clientes, centraliza tareas cruciales como la seguridad y el logging y permite que los servicios internos evolucionen con más libertad. Pero ojo, hay que diseñarlo, escalarlo y gestionarlo con mucho cuidado para que no se convierta él mismo en un problema, ya sea un cuello de botella, un punto único de fallo o, como decías, un nuevo monolito disfrazado. Exacto, muy bien resumido. Y quizás una idea para llevarse y reflexionar. Hemos hablado mucho del gateway como un punto único de entrada, pero a medida que los sistemas crecen y aparecen clientes aún más diversos, no solo web y móvil, sino quizás dispositivos IoT, APIs para socios comerciales, cada uno con necesidades muy distintas, ¿es sostenible un solo gateway gigante para todo? ¿O la tendencia irá más hacia patrones como el backend for frontend que mencioné, donde quizás haya gateways más pequeños y especializados por tipo de cliente o por dominio de negocio? Y si es así, claro, ¿qué nuevos retos de coordinación, de descubrimiento, de gestión introduce tener múltiples gateways? Una pregunta fascinante que abre la puerta a arquitecturas aún más interesantes y seguro que más complejas también. Con esa reflexión cerramos nuestra inmersión de hoy. Hasta la próxima.